¿Sabían que existe una especie de manual de instrucciones, casi secreto, que gobierna cómo las empresas de todo el mundo se compran y venden cosas? Pues sí, es la base de gran parte del comercio global. Y bueno, hoy vamos a desgranar sus claves. Hablemos de la Convención de Viena. A ver, pensemos en este caso. Una empresa de México, otra de Alemania. Hay un problema. ¿Y ahora qué? ¿Usamos la ley mexicana o la alemana? Antes esto era un lío tremendo, una fuente de incertidumbre y de riesgo brutal. Porque claro, ¿cómo vas a confiar en que un contrato se va a cumplir si ni siquiera sabes con qué reglas juegas? Justo ese era el rompecabezas que el comercio internacional tenía que resolver. Ok, para que quede todo clarísimo, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, el problema de base. Luego, la gran solución, la convención. Veremos cuándo se aplica, qué derechos y obligaciones implica y terminaremos con su impacto en el mundo. Vamos allá. Venga, pues vamos al principio de todo, a un mundo sin un idioma legal común para poder comerciar. Imaginemos por un momento, cada venta internacional podía acabar bajo una ley nacional totalmente distinta. Esto era un lío que no solo complicaba las negociaciones, es que las hacía carísimas. Las empresas se gastaban un dineral en abogados para entender leyes de otros países. Y el resultado, pues era obvio, un freno en seco al crecimiento del comercio mundial. Pero claro, en medio de todo ese caos apareció una solución y la verdad bastante elegante y unificadora. Su nombre oficial, a ver si lo digo bien, es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, o, para los amigos, CISG por sus siglas en inglés. Vaya nombrecito, ¿eh? Fue un logro tremendo de la CNUDMI, que es la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil. Y la idea, en el fondo, era bastante simple, aunque muy ambiciosa. Crear unas reglas del juego que fueran justas, predecibles y que todo el mundo pudiera utilizar. Y aquí está la clave de todo, sus objetivos. Porque no se trata solo de poner reglas por poner, no. Se trata de qué tipo de reglas. Buscan armonía, seguridad, eficiencia. Y ojo, un punto que es fundamental. Su filosofía es intentar salvar el contrato siempre que se pueda. O sea, buscar soluciones antes de romper la baraja. Vale, ya tenemos claro qué es y para qué se creó. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se aplica esto en la vida real? A ver, por defecto es fácil. Si una empresa, digamos en España, le vende algo a una en Francia, como los dos países están en el club, ¡zas! La convención se aplica de forma automática. Pero ojo, y esto es súper importante, está el principio de autonomía. ¿Qué significa? Pues que las dos empresas pueden ponerse de acuerdo y decir en el contrato, mira, no queremos usar la convención, vamos a usar la ley suiza. Y punto. Tienen el poder de decidir. Igual de importante es saber qué queda fuera. Para que nos entendamos, si te compras una tele para casa en una web de otro país, eso no lo cubre. Tampoco la compraventa de acciones, barcos, aviones, nada de eso. Y tampoco se aplica si lo que contratas es un servicio, como una consultoría, aunque te den algunos materiales. El foco está puesto clarísimamente en la compraventa de mercancías entre empresas. Esta comparación lo deja muy claro. La convención te dice cómo se crea un contrato y qué tiene que hacer cada uno, el que vende y el que compra. Es como el manual de instrucciones. Pero, cuidado, no se meten si el contrato es válido según la ley de un país, imagina que se comercia con algo ilegal, ni tampoco te dicen qué segundo exacto la propiedad de la mercancía pasa de uno a otro. Esos detalles más finos ya dependen de las leyes de cada país. Muy bien, pues ahora vamos al meollo de la cuestión, a la maquinaria interna de la convención. ¿Cómo se monta y cómo funciona un contrato, pasito a pasito? Todo arranca con una oferta, lógicamente. Pero no vale una oferta cualquiera, ¿eh? Tiene que ser precisa. ¿Qué se vende, qué cantidad y a qué precio? Y sobre todo tiene que notarse la intención de, si me dices que sí, cerramos el trato. ¿Y la aceptación? Pues la aceptación cierra el negocio justo cuando le llega a la persona que hizo la oferta. Simple, claro y, la verdad, muy efectivo. Y esto es uno de los puntos más prácticos y para la época más rompedores. Para agilizarlo todo, la Convención dice que un contrato de compraventa no necesita estar por escrito, como lo oyen. Un acuerdo de palabra o incluso uno que se deduce por cómo actúan las empresas puede ser totalmente válido. No hace falta la formalidad del papel y la firma. Y aquí lo vemos, negro sobre blanco. Las obligaciones de cada uno súper claras. El vendedor, pues tiene que entregar la mercancía, transmitir la propiedad, dar los papeles y, muy importante, asegurarse de que lo que entregas y lo que se pactó. Y el comprador, pues tiene dos tareas principales, pagar el precio y recoger la mercancía, claro. Pero claro, ¿qué pasa si la cosa se tuerce? Aquí es donde entra en juego un concepto que es, fundamental, el incumplimiento esencial. Y no hablamos de un pequeño retraso o un defecto sin importancia, hablamos de un fallo tan gordo que básicamente deja a la otra parte sin lo que esperaba conseguir. El ejemplo clásico, pides maquinaria específica para una fábrica y te llega otra cosa que no te sirve para nada. Eso es un incumplimiento esencial en toda regla.
Y esta es la pregunta clave, la pregunta del millón, porque dependiendo de la respuesta, el camino que se sigue es completamente diferente. Si la respuesta es sí, si el fallo ha sido esencial, entonces la parte perjudicada tiene la carta más alta. Puede declarar que el contrato se ha acabado, es decir, se rompe la baraja, borrón y cuenta nueva. Se devuelve lo que se haya entregado y, por supuesto, se puede reclamar una indemnización por los daños. Pero si la respuesta es no, si el incumplimiento no fue tan grave, entonces la convención vuelve a su idea principal. Hay que intentar salvar el contrato. En ese caso, se pueden hacer otras cosas, exigir que se cumpla lo que se prometió, pedir una indemnización o, por ejemplo, una rebaja en el precio para compensar el problema. Romper el contrato es siempre, siempre la última opción. Y ya para ir terminando, vamos a alejarnos un poco, a poner el gran angular para ver la verdadera dimensión que tienen estas reglas en el comercio mundial de hoy en día. Es que no hablamos de un pequeño club de amigos, ¿eh? Son más de 90 países los que forman parte, y ahí están metidas las economías más grandes del planeta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un porcentaje altísimo de las mercancías que cruzan fronteras cada día lo hacen bajo el paraguas de estas reglas. Y claro, para evitar que un juez en Japón entienda incumplimiento esencial de una forma y un árbitro en Argentina de otra, la CNUTMI tiene una herramienta genial, una base de datos pública llamada Cloud. Ahí se recogen sentencias de tribunales de todo el mundo. Es como crear una especie de jurisprudencia global para que todos hablen el mismo idioma legal y todo sea más predecible. Al final, si nos quedamos con una idea, que sea esta. La convención es, sobre todo, una herramienta de equilibrio. No está hecha para favorecer ni al que compra ni al que vende. Su único objetivo es crear un campo de juego que sea justo, que esté bien nivelado, con unas reglas claras y predecibles. Y así, el comercio internacional puede crecer con confianza. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo que va a toda velocidad, con comercio electrónico, logística casi instantánea, contratos inteligentes, ¿qué futuro le espera a este marco legal que se diseñó en 1980? ¿Podrá adaptarse o necesitará una reinvención total para el nuevo siglo? El debate, desde luego, está servido.